Te traigo uno de los últimos lanzamientos de la casa Kilian. Hablamos de Old Fashioned, perteneciente a la colección de Liquors. Vamos a ver su aroma, si se parece o no se parece a Angel Share o a alguno de la colección de los licores que yo tengo, que son Apple Brandy, Angel Share, y bueno, ahora se sumó Old Fashioned. Vamos a ver su aroma, su duración, para quien lo veo dirigido, si se parece a algún otro perfume así alicorado. Así que bueno, los dejo con la intro y arrancamos con la reseña. Bueno, Old Fashioned es un perfume que tuvo mucho revuelo ahora en Argentina porque salió Franco Colapinto, corredor de Fórmula 1, hablando de él, diciendo que era el perfume que usaba. Así que acá en Argentina se generó un poco de revuelo sobre este perfume. Estuvo como bastante en boca de todos. ¿Y a qué huele Old Fashioned? Old Fashioned, si bien entre sus notas, que se las voy a dejar acá arriba, no tiene declarada la nota de whisky, a mí en su salida me hace acordar a un whisky single malt. Se siente muy prominente esa salida de whisky. Es como oler la botella de whisky, de un buen whisky, como te dije recién, un whisky single malt. Se siente mucho esa parte alicorada, se siente mucho como si fuese la malta. Yo le siento como si fuese el trigo, que si bien el trigo lo tiene declarado entre las notas, se siente como si fuese esa malta, ese trigo, se lo siente bien opulento en la salida. Es una salida bien alicorada, se siente mucho el whisky, es cálido, se siente como algo especiado. Es algo dulce la salida, pero no es un dulzor muy marcado, no es tan dulce como Angel Share. Acá es un dulzor que acompaña esa salida alicorada como para que no se haga por ahí tan robusta o tan marcada. Y es una salida, como te digo, muy cálida, muy alicorada, por más que no tenga las notas de whisky declaradas en el perfume. Cuando el Fashioned empieza a secar, se va a sentir un perfume más amaderado, se va a sentir también algo atalcado. Tiene también como un sutil aroma verde, pero es muy sutil. No siento que sea un perfume completamente evolutivo, yo siento que sale bien alicorado, empieza a bajar esa parte alicorada, la parte que yo te digo que se siente como malta, como trigo, esa parte empieza a bajar un poco, se empieza a endulzar, se empieza a poner amaderado, algo atalcado, bastante cálido, especiado. Pero no es que va a tener una gran evolución. Yo siento que desde que sale hasta su secado final son muy leves los matices quizás que cambian en el aroma del perfume. En cuanto a su comparación con Angel Share, que lo tengo acá, Angel Share yo lo siento, primero que no es whisky, yo siento acá más un licor, no la nota de whisky tan marcada. Angel Share es más dulce, acá no tenemos esa parte dulce que tiene Angel Share con el praliné, con la vainilla. Acá es un dulce muy sutil que seguramente lo aporta el bálsamo de Tolú, pero no tenemos esa parte avainillada, esa parte tan acanelada como tiene Angel Share. Acá, si bien te puede llegar a dar la sensación que tiene algo acanelado, es más una sensación a trigo, más una sensación a esa malta que tienen los whiskies. Y comparándolo con Apple Brandy yo siento que es más un licor de manzana. También tiene esa parte acanelada que acá no la tenemos tan marcada. No siento que tenga canela este perfume. Y la parte esa de manzana tampoco está presente. Yo creo que este sería un intermedio entre Apple Brandy y Angel Share. Si yo bajo gusto personal me tengo que quedar con uno, sigo eligiendo ante todo Angel Share. Yo creo que Old Fashioned le va a gustar más a las personas que no le guste los perfumes tan dulces como Angel Share. Creo que Old Fashioned va a ser la mejor opción. En cuanto a perfumes parecidos de whisky, si los llevamos al terreno que están Kutai, Baraonda, yo siento que Kutai y Baraonda, si bien tienen esa salida marcada de whisky, son también más dulces. Y este sería como un perfume quizás un poquito más áspero por llevarlo a algún terreno. Así que tampoco creo que se parezcan. Si bien los vas a usar quizás para las mismas situaciones, creo que podrías llegar a tener
dos en colección que no se pisarían entre sí, pero te repito, seguramente son usables para las mismas ocasiones. Pasemos a hablar de para quién veo dirigido Old Fashioned. Old Fashioned yo lo veo dirigido para una persona de unos 30 años para arriba, no lo veo en una persona tan joven. Si bien el corredor de autos que salió hablando de Old Fashioned tiene 20 años, yo lo veo para una persona de unos 30 para arriba. No lo veo en una persona tan joven. En una persona más joven quizás veo Angel Share, no Old Fashioned. En cuanto a su duración, es un perfume que me está rindiendo unas 7 horas más o menos en piel, proyectando muy bien las 2 primeras horas. Es un perfume que se hace notar en sus primeras horas. Después baja, se vuelve algo burbuja personal y me dura unas 7 horas oliéndolo sin tener que rastrearlo. En cuanto a género, si bien es un perfume unisex, yo creo que es un poquito más inclinado hacia el lado masculino. Igual las mujeres pruébenlo porque tengo conocidas que lo probaron y les ha gustado y lo usarían inclusive. Pero si me tengo que decidir cuál veo más femenino o usable unisex, yo creo que en ese sentido Angel Share. Pero bueno, este también es unisex, yo lo veo más inclinado hacia el lado masculino, pero como digo siempre a las mujeres pruébenlo porque quizás les guste el tipo de aroma que tiene Old Fashioned. Su precio estará rondando los 100 mililitros unos $300, los 50 mililitros unos 200 aproximadamente. No es un perfume económico, es un perfume medianamente caro, así que no recomiendo su compra a ciegas y más porque es un perfume que huele bastante a whisky y si esa nota no te gusta puede ser que te choque un poco. Pero recomiendo que lo prueben sin ninguna duda porque me parece un muy buen perfume para usarlo en otoño, en invierno, quizás algún día fresco de primavera. Ya en verano no lo veo un perfume muy elegante, lo veo un perfume ideal para noches, lo veo un perfume ideal para salidas, inclusive quizás alguna cita, pero si tengo que ir al terreno de citas, yo me quedo con Angel Share. Entonces este quizás lo veo más para salidas, con amigos, para salidas a un bar, para algún evento que tengas que vestirte formal, semiformal, también lo veo muy ideal en ese sentido. Así que bueno, esta fue mi reseña de Old Fashioned de la casa Kilian. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Como digo siempre, cualquier duda, sugerencia, a los comentarios. Contame si probaste Old Fashioned o cuál es tu preferido de la línea de los licores. Y como digo siempre, perfúmense que la vida es demasiado corta para oler aburridos. Y nos vemos en un próximo video donde, acá, en el bodegón de los perfumes. Chau.